Bitcoin cotiza con gran éxito en Wall Street. Los defensores de las criptomonedas llevan desde 2013 intentando que se apruebe un ETF en Bitcoin. La SEC ha rechazado las peticiones de autorización hasta ahora, alegando que los criptomercados son demasiado opacos como para saber si la fijación de precios es justa. Pues bien, 8 años después de que los gemelos Winklevoss presentaran la primera solicitud de un fondo cotizado en bolsa, ETF de Bitcoin, el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos comenzó a cotizar el martes 19 de octubre en este mercado neoyorquino. El movimiento del regulador estadounidense se produce poco después de que Suiza haya aprobado a finales de septiembre el lanzamiento del primer fondo cotizado en activos criptográficos. Canadá también ha seguido el mismo camino. Pues bien, este pasado lunes 18 de octubre, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, la SEC, aprobó el primer fondo cotizado en bolsa de futuros de Bitcoin por parte de la entidad ProShares. De hecho, la denominación es ProShares Bitcoin Strategy ETF. Para que nos entendamos, el ticker que han empleado es BITO, ¿de acuerdo? Y BITO debutó este martes con éxito, 20 de octubre, en la Bolsa de Nueva York. 75 días después de su registro, con subidas de casi el 5%. La expectación por el inminente hito en el sector de las criptodivisas pues disparó la cotización del Bitcoin hasta rozar los $67.000 la unidad el 20 de octubre, superando así los máximos históricos que se marcaron en abril del presente año. El fondo sigue los futuros de Bitcoin de CME Group, es decir, los contratos que especulan con el precio futuro de la criptodivisa Bitcoin, en lugar de un mercado al contado que sería la propia criptomoneda. La inversión en ETF es tan sencilla como invertir en acciones, son fondos cotizados. Para un inversor tradicional, el acceso a una plataforma de criptomonedas supone una barrera de entrada al mercado de las cripto. Además, no suelen estar reguladas ni supervisadas como los brokers tradicionales. Luego, bueno, esta barrera de entrada queda superada gracias a la cotización de BITO. Para Michael Sapir, director general de ProShares, destacó que el lanzamiento de BITO constituye un hito, ¿no? Ya que en 1993 se recuerda como el primer ETF, el primer fondo cotizado de renta variable. En el 2002, el primer ETF o fondo cotizado de bonos. En el 2004, de oro. Y en el 2021 será recordado, según el director general de ProShares, por el primer ETF que se vincula a las criptomonedas. BITO, quédense con este nombre, superó los $1.000 millones negociados en la primera jornada de su cotización en la Bolsa de Nueva York, en el NYSE. Se lanzó a un precio inicial de $40 por acción, cambiando de manos más de 24.000 millones de acciones al cierre del primer día de cotización. Y dichas acciones se cotizaban a 41,94, casi 42 al final de la primera jornada bursátil. Por lo que el volumen comercializado por este ETF, por BITO, llegó a superar los $1.000 millones. Y esta cantidad es muy importante y les voy a explicar el porqué. En comparación con los ETF de mayor recaudación en su primer día de trading, este primer ETF de Bitcoin lanzado en Estados Unidos está en segundo lugar. Luego BITO está detrás del ETF de BlackRock sobre la transición del carbono que se lanzó este mismo año, el 8 de abril. Luego, este detenta el segundo récord histórico de recaudación en su día inaugural, por detrás ni más ni menos que el ETF de transición de carbono del gigante de los fondos de inversión
BlackRock. También, según los datos de FactSet, los dos principales ETF de materias primas, que son el oro y la plata, pues el oro en el primer año pues tuvo unos flujos de 3.000 millones y el caso de la plata de 1.700 millones respectivamente, ¿no? Cuando hemos hablado que supera de los 1.000 millones el primer día, ¿no? Por parte de Bito. Este primer ETF de Bitcoin no está asociado al precio al contado de Bitcoin o spot, sino que está ligado al contrato de futuro de esta criptomoneda, como ya adelantábamos. Para que se hagan una idea, comprende 64 contratos de futuros y 42 contratos de microfuturos del Chicago Mercantile Exchange o CME. Los futuros siguen el precio al contado del Bitcoin de forma indirecta mediante el uso de contratos supervisados por la CME o la Bolsa Mercantil de Chicago. Son productos derivados. También requieren que los inversores pongan dinero en efectivo para operar como una forma de garantía. Así es como se opera en futuro. Y los operadores suelen utilizar los futuros para especular y para cubrirse de forma de cobertura, apostando que los precios serán al alza o a la baja. Pues bien, luego también es importante, bueno, aunque ya hemos dicho que los ETF son fondos cotizados, pues los inversores de estos fondos cotizados o ETF deben ser conscientes que tanto el precio como el rendimiento de sus títulos pues diferirán del precio de Bitcoin en sí. Esto no es ideal para aquellos que cuentan con una visión a largo plazo de las criptomonedas, sobre todo los hodlers, ¿no?, famosos de Bitcoin, y esperan por un fondo cotizado que siga el Bitcoin físico, el Bitcoin al contado. Pero bueno, es el primer fondo cotizado de Bitcoin y es un hito importantísimo que marcará época sin duda en el ámbito financiero. La expectativa de que los ETF de Bitcoin salieran adelante se tradujo pues, el viernes pasado en una revalorización de la mayor de las criptomonedas, el Bitcoin, que llegó a una cotización de $60.000 y hemos dicho que ha rozado los 67 este miércoles 20 de octubre. Pues bien, también pues iniciaron la semana con subida pues otras criptomonedas importantes como es la primera altcoin y segunda mayor criptodivisa en capitalización de mercado, que es el Ether, que el lunes pasado subió un 5%. Con respecto a Bitcoin, la reina de las criptomonedas, el alza que lleva acumulada es en octubre del 43%. Como reconoce Bloomberg, el lanzamiento de Bito supone un paso pequeño para Bitcoin, pero con una fuerte carga simbólica de reconocimiento por parte de la industria financiera. Un pequeño paso para Bitcoin, un gran paso para las finanzas mundiales y para el mercado financiero en general, ¿no?, el empoderamiento financiero. El sector de las criptodivisas pues lleva años anhelando un ETF relacionado con el Bitcoin. Aproximadamente en 2017 los gestores de activos empezaron a solicitar el lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado, pero sus propuestas fueron rechazadas por la SEC, que sostuvo que ninguno era capaz de demostrar la resistencia del mercado a la manipulación. Luego hay un problema con el mercado del contado spot y, como hemos visto, se ha resuelto con el mercado de futuros. Se puede decir que el mundo cripto esperaba la aprobación de un ETF, pero no de futuros, sino del contado. Puede que no sea la mejor idea para entrar en el criptomercado invertir en Bito. Ya hemos visto que Bito pues, está relacionado con los futuros de Bitcoin, ¿no? Y bueno, los que están medianamente familiarizados con la inversión en criptomonedas, pues bueno, pues a lo mejor les resulta mucho más cómodo entrar en un exchange como puede ser Coinbase o una casa de cambio como Binance y comprar ahí su criptomoneda a golpe de clic. Bueno, respecto a los máximos conseguidos, la entidad IG ha explicado en declaraciones a Europa Press que si se consolida los $65.000 podríamos tener pues, un importante recorrido alcista en el Bitcoin. Pero ojo, también es importante, y nos recuerda IG, que pues que este mercado de criptomonedas pues se encuentra pendiente de esa presión que ejerce, ¿no?,
el gobierno chino con sus continuas prohibiciones y sobre todo especialmente en el bloqueo de pagos con criptodivisas. Aunque también son destacables pues las declaraciones de Vladimir Putin, el presidente ruso, la semana pasada en una entrevista que le hicieron en la CNBC, que ha adoptado pues, una postura pues, mucho más laxa, mucho más blanda que Pekín respecto a los criptoactivos, ¿no? La relativa buena disposición de Putin se produce probablemente en un momento en el que Rusia tiene dificultades para acceder al capital internacional en forma de dólares estadounidenses. Moscú se ha visto afectado por sanciones desde su invasión en Crimea en 2024 y bueno, esta situación pues puede beneficiar al Bitcoin, ¿no? También es importante decir que el ETF de Valkyrie, basado también en los futuros de Bitcoin, será el segundo producto que se unirá a Bito en la bolsa de Nueva York posiblemente esta misma semana. Y debido a estos movimientos, Grayscale Bitcoin Trust, el mayor fondo del mundo que invierte directamente en Bitcoin, ha presentado la solicitud para convertirse en fondo cotizado o ETF. Su aprobación sería un paso más para que la SEC, la CNMV norteamericana, permita la inversión al contado en Bitcoin. Hoy, para Territorio Bitcoin, hablamos de pensiones. De nuevo, el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, vuelve a jugarle a los españoles una jugada en pensiones. ¿En qué consiste? Fundamentalmente, acaban de anunciar desde el Ministerio que están haciendo un desarrollo de ley en el que van a lanzar un nuevo producto que se llama Fondos de Pensiones Públicos, en el que consiste fundamentalmente en una cosa, que el Ministerio se encarga de buscar una serie de expertos, en los que hay 5 sindicalistas, 4 personas de la patronal y otras 10 personas del Ministerio, que van a decidir el futuro de las inversiones en pensiones de empleo públicas. Una nueva estafa que realiza el ministro, estableciendo sobre todo o intentando movilizar a las personas desde los planes de pensiones individuales, donde hay más de 80.000 millones de euros, a un plan público que no existe en ningún lugar del mundo, y menos asesorado por esta pandilla de inútiles que desde luego no han tenido ninguna idea ni ninguna capacidad de sacar adelante ningún proyecto, a pesar de que llevan 2 años al frente del Ministerio. Insistir, españoles, no os dejéis timar por los timofondos de pensiones que intenta lanzar este Ministerio sin conocimiento de la industria y sin conocimiento del futuro en pensiones de los españoles. Muchas gracias.